Bueno, en primer término, saludar a mis colegas de panel, congresistas de distintos sectores, un saludo muy especial. En segundo término, agradecerle a Dignidad Agropecuaria esta invitación y felicitarlos, porque sin duda las luchas que ha dado Dignidad Agropecuaria son históricas en este país, han dejado huella en la defensa del agro nacional. Y felicitarlos por su enfoque. Ahí hay una cosa que es muy importante, enfoque que empieza por señalar que hay que unir a todo el sector en la defensa del agro, unir a campesinos, a indígenas, a jornaleros y a empresarios, todos unidos en la defensa del agro. Y por tener como uno de sus criterios fundamentales el rechazo a toda forma de violencia para tramitar las diferencias entre los colombianos. No hay asesinatos malos y asesinatos buenos, y en esto se enfoca con toda claridad, dignidad, y saludo eso. ¿Cómo responder a la pregunta que nos hacen de cuál es el agro que se necesita? Lo primero entonces es preguntarnos, bueno, ¿y cómo está el agro? Porque hay quienes piensan que el agro está muy bien y entonces hay que dejarlo como está y que las cosas sigan como están. Y otros pensamos que el agro está muy mal y que entonces necesita transformaciones de fondo. Este es el primer debate que hay que hacer al respecto. ¿Cuál es el agro que yo veo para decir que está muy mal? De una parte, cuando uno mira las condiciones de vida de campesinos, indígenas y obreros agrícolas, y resalto la tragedia de las mujeres en este sector y de los jóvenes y los ancianos, lo que vemos es un agro lleno de desempleados y de pobres. Y cuando miramos hacia el mundo empresarial del agro, que también existe, ¿qué vemos? Unos cuantos empresarios a los que va bien, y no me molesta que les vaya bien, pero el grueso de los empresarios, los pequeños y medianos empresarios, están en condiciones de mucha estrechez, de mucha crisis, inclusive del riesgo de perder o han perdido sus fincas. Luego, en el conjunto, lo primero que quiero dejar claro, el agro colombiano está súper mal. Ahora, cuando uno mira por productos, entonces, ¿qué encuentra? Unos productos de exportación. Me detengo un poco en el tema del café, muy afectado por los poderes de las grandes transnacionales que pagan precios de miseria en países como los nuestros y cobran carísimo esos cafés en el exterior y se enriquecen a reventar. Y yo no veo que ningún gobierno se mueva en ningún sentido para modificar esa situación. Cuando uno mira los costos de producción, que es un asunto súper clave tanto para exportadores como para productores del mercado interno, entonces, ¿qué tenemos en Colombia? Un desastre. ¿Qué tenemos? Un desastre. Ustedes miran, los insumos son ultra costosos. Los intermediarios hacen con los insumos lo que se les da la gana. La asistencia técnica prácticamente no existe o es muy cara. Los costos de los combustibles, lo de los peajes se ha vuelto una vergüenza. Los peajes son contra la producción agropecuaria. En el caso del crédito, sin el cual es casi imposible, pues no hay los suficientes recursos del crédito y les toca a los productores recurrir a los créditos informales, extralegales, que resultan ser tremendamente costosos. Y a eso sumémosle que los intermediarios ponen el precio de compra de los productos que se les da la gana. O sea, que por el lado de las condiciones internas del país, pues producir en el agro colombiano es una verdadera hazaña, porque todo conspira contra el producto. Y siendo esto así, distintos gobiernos o todos los gobiernos de los últimos 30 años han abierto el país a las importaciones de bienes extranjeros. Lo advertimos en su producto cuando yo fui dirigente de organizaciones agrarias antes de ser senador. Van a desbaratar el agro con la apertura que se hizo y con los tratados de libre comercio. Nos dijeron, no, ustedes no entienden. Vamos a llenar al mundo con exportaciones. Y por supuesto que no sucedió así. Miren ustedes las cifras que son elocuentes. En 1990 Colombia importaba unas 500.000 toneladas de productos agrícolas y estamos importando 14 millones de toneladas de productos del campo que podríamos producir en Colombia, y las importaciones están disparadas. Ahí están inundando cada vez más el país de importaciones de leche, para poner un ejemplo, o de arroz, y están amenazados de muerte la producción de palma, aceitera, del azúcar y de paso la panela. O sea, al país lo inundaron de productos importados. Insistamos en eso. Yo les doy esta cifra. 14 millones de importaciones el año pasado, pero desde 1990 hasta acá se han importado 178 millones de productos agrícolas, de toneladas de productos agrícolas que podríamos producir en Colombia. ¿Saben cuánto nos costaron esas importaciones? 49.580 millones de dólares. Imagínense ustedes cuánto empleo, cuánta riqueza, cuánto progreso habríamos impulsado en el agro colombiano si en vez de importar esos alimentos los hubiéramos producido en Colombia. Ahora, ¿qué es lo más grave de esto? Lo dije en el 90 y lo hemos seguido demostrando en todos estos años. Lo más grave de esta historia es ¿cuál? Es que la estrategia
el sentido de la apertura y del libre comercio es este. O sea, el libre comercio no es una equivocación en el sentido en que no se sabía qué iba a pasar, no, se sabía, lo dijimos, hice mis debates en la Comisión Quinta al respecto, ustedes muchos lo recordarán. ¿Qué fue lo que cambió en el 90? Hasta 1990 la estrategia agraria de todos los gobiernos, con problemas muchos que había, era colombiano come colombiano, colombiano come colombiano. Del 90 para acá, ¿qué impusieron? Colombiano come extranjero, colombiano come extranjero. El ministro que negoció los tratados de libre comercio se echó un discurso diciendo que bienvenida a las importaciones de los productos agrícolas. Fue capaz de decir que para qué producir comida si la podíamos importar financiada con los precios de los minerales y del petróleo. Y nos echaron el cuento, la falacia de que es que exportar era facilísimo. Eso no, exporte, vamos a inundar el mundo de exportaciones. Cuando si hay una cosa difícil en el mundo es exportar, porque entre otras cosas los bienes agrícolas están sobreproducidos todo el tiempo. Yo no me opongo a exportar, pero la verdad es que no hay a quien clavarle un banano más en el mundo. Esa es una estrategia fallida, marginal, que no resuelve el problema de ocupar productivamente las tierras de Colombia. Entonces, ¿qué terminó sucediendo? Que el mensaje que están mandando en Colombia desde 1990 es: señores del agro, ustedes sobran, no los necesitamos. Colombia puede vivir de la comida extranjera, dediquémonos al petróleo y a la minería y que se acabe el agro nacional. Esa es la política. Lo demás son cuentos, lo demás es demagogia. Bueno, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es bien simple. La propuesta primera, el enfoque: colombiano come colombiano, colombiano come colombiano. Vamos a producir nuestros alimentos, vamos a sustituir importaciones. Tenemos los compradores, produzcamos la dieta básica y vendámosela a los colombianos. Y claro, al mismo tiempo exportemos, yo no me opongo. Si me le he pasado la vida defendiendo a los cafeteros, pues ¿cómo voy a estar en contra de las exportaciones? Pero no se puede pretender que con exportaciones somos capaces de mantener funcionando a todo el agro nacional, no a unos pedacitos de ese agro. ¿Con qué medidas? Primer tanda de medidas: bajar los costos de producción, el costo país. O sea, aquí no pueden seguir arrinconando a la gente del agro, exigiéndole ser competitiva en la competencia internacional si le ponen costos absolutamente inaceptables en los insumos, en el crédito, en los fletes, en los peajes, en los combustibles, etcétera, etcétera. En segundo término, el Estado tiene que hacer un esfuerzo por garantizar los precios de compra. O sea, aquí no puede seguir siendo que entonces la gente produce y los intermediarios ponen los precios que se les da la gana y aquí nadie interviene al respecto. No, aquí necesitamos un Estado que actúe en esa dirección. Un Estado que no es para estatizar la economía. Esto es en el marco de la economía privada, pero hay que aprenderles a los países de economía privada que hacen las cosas bien hechas, lo que no sucede. Bueno, y al mismo tiempo poner el énfasis en que exportar, sí, ya lo dije, pero ratifico. Lo primero es reemplazar importaciones, sustituir importaciones. Colombiano come colombiano. Es ahí donde hay que poner el enfoque si queremos cambiar las cosas. Hay que derrotar la idea falaz, tanto en el agro como en la industria, de que es igual importar que producir en Colombia, o peor, que es mejor importar que producir en Colombia. Es que eso es lo más retardatario que se le pueda ocurrir. Eso no pasa en ningún país del mundo. En ningún país del mundo. Miren lo que está sucediendo en el resto del mundo, las grandes potencias económicas que están diciendo vamos a producir. Miren lo que nos han hecho con las vacunas. Se monopolizaron la producción las grandes potencias y nos están cobrando el precio que se les da la gana por esas vacunas. Y esto exige una cosa que hay que plantearla con toda franqueza. No es posible resolver los problemas del agro nacional, de verdad, en esto no hay que engañar a la gente, en un ambiente de TLC. Los TLC los diseñaron para quebrarnos. Y si queremos salir de esta tragedia en la que estamos, hay que renegociar los TLC. Hay que renegociar los TLC para que podamos competir. Y por último esto, y lo plantea muy bien Dignidad Agropecuaria, tenemos que unirnos todos los colombianos en torno a estas ideas. Unir campesinos, indígenas, jornaleros, empresarios de todos los sectores, unirnos todos los de las zonas urbanas para que defendamos un agro próspero, un agro donde la mujer del mundo rural pueda desarrollarse como debe ser, donde el joven, el anciano y todo el mundo pueda desarrollarse, pero eso tiene que ser con los recursos creados en el propio agro mediante un cambio de las políticas que en otros países del mundo se aplican, sí se aplican y les va bastante bien. Bueno, nuevamente, mil gracias por su invitación.